Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Señor, no me cansaré de decirte que es por puro amor, Señor, que nosotros somos salvos, Señor. Es por puro amor, es el amor manifestado, Señor, a través de Cristo Jesús, Señor. El amor manifestado a través del Santo Espíritu de Dios, cuando nacimos de nuevo y que nos sellaron y colocaron ese amor, derramaron ese amor sobre nuestros corazones, Rey Santo, Señor, a través del Santo Espíritu de Dios. No dejaré de decirte, Señor, gracias por tu amor, Señor. Un amor incondicional, Señor, bendito Rey, Señor. Como lo habla 1 Corintios 13, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia, Señor, es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor. Que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. La palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y aún hace al hombre, Señor, apto para toda buena obra, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tu palabra es la que nos enseña, Señor. Tu palabra es la que nos redarguye, tu palabra es la que nos exhorta, Señor. Tu palabra es la que, Señor, nos edifica, Rey Santo, Señor. La que nos limpia cuando obedecemos a tu palabra, Señor. Nos limpia, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos ustedes y que la paz del Señor sea sobre sus vidas, hermanos y amigos que nos escuchan. Hoy tenemos el tema que por voluntad de Dios el Señor nos ha hablado de que compartamos sobre el diezmo, y pues es la voluntad de Dios y queremos entonces hacer entender, mis hermanos, que el diezmo es algo que el Señor estipuló en la ley de Moisés, por decirlo así. La ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés, mejor dicho así, la ley de Dios que fue dada a Moisés, y debemos de entender que esa ley fue dada a Moisés para que la manifestara al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y en esos 613 mandamientos que se dieron, hay leyes civiles, hay leyes de la nación, hay leyes morales, ¿sí? Y entre ellas tenemos nosotros lo que es los 10 mandamientos, ¿sí? Que es parte de unas leyes morales y civiles. Entonces, el Señor, nuestro Dios, entre todas esas leyes que le dio al pueblo de Israel, esas leyes tenían un fin, ¿sí? Y era la manutención de los sacerdotes, de los levitas, también la distribución de las tierras. Todas estas leyes que el Señor dio, las leyes civiles, entre ellas están las leyes también con respecto a las fiestas que el Señor instituía para el pueblo de Israel, y que estas fiestas
tenían que ver con algo que era el cumplimiento de que el Mesías cumplía todas estas fiestas y su Santo Espíritu. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas, que fue cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. La fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor tabernaculizó, cuando se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Y así mismo fueron 613 leyes que el Señor instituyó para la nación de Israel, no para las demás naciones, porque el mismo Señor le dice que si cumplieres todas sus leyes, sus mandatos, sería su especial tesoro y que sería una nación totalmente diferente a las demás naciones de la tierra. Entonces por eso el Señor la escogía a Israel, no porque fuera la más buena, sino que en su misericordia escogió el Señor. Entonces debemos entender todos estos mandatos que el Señor constituye en el antiguo pacto, ¿sí? Y que hay unas leyes y hay un sacerdocio. Y si nosotros vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 12, nos dice que cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de ley. ¿Me los puedes leer, por favor? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de ley. Eso, entonces aquí, si nosotros miramos, estaba el sacerdocio levítico en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto es el sacerdocio de Melquisedec. Creo que en el versículo 11 nos dice: Sí, pues la perfección fuera por medio del sacerdote levítico, porque a base de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote diferente, según el orden de Melquisedec, y que no fuese nombrado según el orden de Aarón? Entonces aquí ya vemos dos sacerdocios, dos sacerdotes, ¿sí? Uno del orden de Aarón, que era levítico, y otro del orden de Melquisedec, que es el del Señor Jesucristo, en el nuevo pacto. Entonces podemos ver que aquí en Hebreos nos está diciendo, en el versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de ley. Entonces estas cosas son demasiadamente importantes para nosotros, que había un sacerdocio levítico y donde había un templo hecho de manos de hombres, ¿sí? Y tenían un sacerdocio y tenían sus ayudantes, que eran los levitas, y eran del orden de Aarón, estos sacerdotes. Sus ayudantes eran los levitas. Entonces nosotros debemos de entender que aún en 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 nos dice: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miremos, hermanos, que aquí nos está diciendo que el ministerio de muerte, o sea, tenemos que entender que la ley de Moisés, o sea, la ley que fue dada a Moisés, ese es un ministerio, y el ministerio que levantó Moisés es un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay transgresión de la ley, ¿cierto? Entonces no hay inculpamiento. Mientras que cuando hay ley, entonces el que roba, la ley dice no robarás, entonces es inculpado y produce la muerte espiritual. Entonces vemos que por eso le llaman también el ministerio de muerte. En el versículo 8 nos dice: ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, cómo el Señor habla sobre, en el versículo 7 nos habla del ministerio de muerte, y en el versículo 9 dice en el ministerio de condenación. Porque entonces, y aquí en esta parte del versículo 9 nos dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, o sea, por medio de Cristo Jesús. Entonces vemos los dos pactos y vemos los dos ministerios, o sea, y los dos sacerdocios. Entonces son totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del diezmo, entonces tenemos que entender que el diezmo es de la ley de Moisés y es un ministerio de muerte y es del ministerio de condenación. Entonces, nosotros podemos ver, y recuerdo yo mucho que a nosotros, cuando terminamos de estudiar en la iglesia, entonces nos colocaban a servir y en una de esas a nosotros nos colocaban a leer Malaquías capítulo 3, donde nos dice, en Malaquías dice, malditos sois con maldición. Dice, dice, porque habéis robado a Dios. Dice, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, esta palabra de Malaquías, hermanos, o sea, era muy fuerte para decir una maldición, ¿sí? Y por haber robado, ¿sí? Y entonces nosotros, ahí en Malaquías 3:9, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, óigalo bien, está hablando es de la nación de Israel, ¿sí? Toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, cuando estamos hablando de traer los diezmos al alfolí, quiere decir que el diezmo era del producto de la tierra y del producto de los ganados. Y entonces por eso dice, trae el alfolí, que era una bodega donde se guardaba todos aquellos diezmos, ¿sí? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor de una ley que se le había dado a la nación de Israel. Y entonces queremos que podamos entender un poco más que el diezmo es del antiguo pacto, ¿sí? En el antiguo pacto también habían ofrendas de varios tipos, y lo estaremos mirando, y también había las ofrendas voluntarias. En el nuevo pacto solamente el Señor muestra lo que es la ofrenda voluntaria. Ya no se habla de una manutención de sacerdocios de la tribu de Leví o del orden de Aarón, ¿sí? Ya no hay templo donde se oficia. O sea que la nación de Israel en este momento, ellos envían unos dineros, ¿sí? para Israel, pero ellos no diezman en el sentido, o sea, de la tribu de Leví y de los sacerdocios, no se habla de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya nadie oficia, ¿sí? En ese lugar, como nosotros vemos, y ahí hay una mezquita. Entonces, en Números capítulo 18, nos habla la palabra de Dios, dice, ¿quién o quiénes reciben los diezmos? Nos dice, a nosotros nos muestra,
Y vamos a mirarlo en el versículo 21 de quién es el que recibe los diezmos. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces quiero que aclaremos un poquito acerca de ese servicio de los levitas. Y en el desierto, la puerta del tabernáculo estaba hacia el oriente, ¿sí? Y allí estaba parqueada como en la puerta misma estaba la tolda de Aarón y la tolda de Moisés, ¿sí? Y era, digámosle, asimismo, los que estaban frente a la puerta del tabernáculo, y estaban los sacerdotes, ¿sí?, que servían en el tabernáculo. Y entonces alrededor de la tienda estaba, por el norte estaba Merarí, por el occidente estaba Gersón y por el sur estaba Coat. O sea, toda la familia de los coatitas, de los gersonitas y los meraritas, que eran los hijos de Aarón, estos tenían un servicio. O sea, toda la familia de Leví, que es Moisés, Aarón y María, toda esta familia era para el servicio del tabernáculo. Entonces a ellos no se les fijó tierras. Ellos no tenían tierras, solamente ellos iban a vivir del diezmo y de las ofrendas. Y entonces en Levíticos en Números capítulo 3 versículo 6 nos dice la palabra de Dios: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. O sea que aquí nosotros estamos mirando que la tribu de Leví eran los que iban a servir al sacerdocio. O sea que los sacerdotes y el sumo sacerdote, en este caso Aarón, ellos tendrían siervos que serían la tribu de Leví. Los gersonitas, los meraritas y los coatitas, todos ellos estarían sirviendo en el tabernáculo. Y por ejemplo, uno de los servicios que era cuando la nube se movía. Entonces, por ejemplo, Merarí, ellos llevaban toda la madera del tabernáculo, todos los postes. Los gersonitas llevaban las cortinas, las pieles y la puerta. Y los coatitas llevaban todos los objetos sagrados, todos los altares sagrados los llevaban ellos. Entonces ellos marchaban en filas y tenían un orden también para marchar. Entonces nosotros podemos ver que ellos tanto servían al tabernáculo como también servían cuando se desplazaban de un lugar a otro. La palabra de Dios entonces nos muestra en Números 18, el 24, aquí lo tenemos, el Números 18, el versículo 23 y 24. Nos dice: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahvé en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí lo hice muy claro, hermanos, entonces, de que los levitas servirían al tabernáculo y que no tendrían una heredad, porque a las demás tribus, a las 12 tribus de Israel, se les dio la heredad. Por eso entra entonces lo que es Efraín y Manasés a recibir la doble porción de José. ¿Sí? A José se le dan doble porción, lo que es Manasés y Efraín. Y sacan a los levitas, ellos no van a recibir heredad, sino que solamente van a tener casas en las ciudades, ¿sí? En las diferentes ciudades de Israel, y ellos, los levitas, irían a hacer una labor. Entonces vemos que para los levitas, como no tendrían tierras, no tendrían heredades, entonces la heredad de ellos, nos dice el Señor en su palabra, que serían los diezmos de los hijos de Israel.
que ofrendarían, ¿sí? Ofrecerían a él, al Señor. En Josué también nos dice la palabra de Dios, en Josué 13:32 nos dice: esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Yahvé, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces, hermanos, ¿quién es tu heredad? ¿Qué es, tu heredad es todo lo que posees o tu heredad es el Señor? Porque también nos vamos a ir metiendo nosotros, porque nosotros tenemos un sacerdocio, ¿no? Sí, Señor. Nosotros tenemos el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de este orden, así como Aarón, ¿sí? Es el sumo sacerdote del orden levítico. Asimismo, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de este orden de Melquisedec y nosotros somos sus sacerdotes. Entonces debemos ir entendiendo lo que el Señor nos está transmitiendo, y aquí en Jueces capítulo 18 versículo Josué 18:7 nos dice: los levitas no tienen porción entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahvé es su herencia. Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra heredad? ¿Cuál es nuestra herencia? El sacerdocio, el servicio al Señor. Sí. Por eso es importante que nosotros entendamos que nosotros ahora somos el templo, nosotros somos el sacrificio y nosotros somos el altar también. Lo que nosotros hablábamos en días pasados en la administración sobre el templo, el altar y también lo que es el sacrificio, mis hermanos. Entonces, todos nosotros somos algo que es bien interesante que nosotros podamos mirarlo. Y en Levíticos capítulo 18, el versículo, Números, se me metió en Levíticos. En Números 18, 26 en adelante nos dice la palabra de Dios: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahvé el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Yahvé de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Yahvé al sacerdote Aarón. Entonces aquí nos está diciendo que los levitas iban a recibir entonces el diezmo de toda la nación de Israel, ¿sí? Y entonces aquí nos dice que, mire que ya está hablando las especificaciones de lo que es el diezmo, ¿sí? Y dice aquí que la ofrenda como grano, ¿sí?, de la era y como producto del lagar. Entonces aquí nos está diciendo que aún ese diezmo es de los cultivos que se hacían. Y me recuerdo aquel fariseo, y el Señor decía que le decían que diezmara de la menta, allí la que se sembraba en el antejardín y del eneldo. Y entonces, o sea, era porque se había sembrado allí eneldo y menta, ¿sí? Entonces de eso tenía que diezmar esa persona. O sea, era una situación voraz que hacían los fariseos en ese tiempo, y el Señor les dice, les llama la atención. Entonces dice aquí que cuando los levitas recibieran ese diezmo, ellos iban a sacar un diezmo de diezmo para el sacerdocio de Aarón. Esto es bien interesante, porque no solamente los levitas iban a tomarse ese diezmo, sino que también iban a llevar al templo, iban a ofrecerlo al sacerdote a Aarón. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere con nosotros, que podamos entender que nosotros no somos ni levitas, ¿sí?,
que podamos recibir un diezmo. Los ministros del Señor no son levitas para recibir diezmo del pueblo de Dios. Y nosotros como levitas, si fuese así, ¿a quién diezmamos? Al orden de Aarón. ¿Y quién es el orden de Aarón? ¿Sí? ¿Quién sería esa persona del orden de Aarón para darle el diezmo del diezmo? Entonces, son cosas que se colocan como signos de interrogación con respecto a lo que el Señor está hablando, ¿sí? Y entonces en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 9 nos dice: Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahvé escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Entonces podemos ver que esto era lo que era la nación de Israel, la sociedad, y esto era lo que los levitas hacían, y por eso ellos recibían ese diezmo. ¿Por qué? Porque ellos estarían juzgando. Los levitas también se trabajaban para juzgar, para enseñar la palabra. Aquí dice, para enseñar la sentencia del juicio. O sea, eran jueces. O sea que importantísimo que entendamos cuál era la labor de los levitas, ¿sí? Y dice aquí: y harás según la sentencia que te indique en los lugares que Yahvé escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifieste, ¿sí? Según la ley que te enseñen. O sea, los levitas también enseñaban. Los levitas eran jueces, eran sacerdotes, eran maestros de la ley. Todo ellos lo hacían, ¿sí? Según la ley enseñen, según el juicio que te digan, harás, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. O sea que este era un oficio de los levitas, y si no hubiese el diezmo para estos levitas, entonces la sociedad judía, la sociedad israelita, entonces se derrumbaría. Entonces es importante que nosotros lo miremos también en Deuteronomio capítulo 24, versículo 8, nos dice: En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. O sea que el Señor había enseñado a los sacerdotes levitas, y estos sacerdotes levitas irían a ver si había en las casas plaga de lepra, o si en las personas había plaga de lepra. Y por eso el Señor Jesús, cuando limpiaba a los leprosos, por ejemplo los 10 leprosos, les dijo: vayan, preséntense al sacerdote. O sea, en el caminar iban a ser sanados, iban a ser limpiados de la lepra. Y entonces solamente uno, ¿sí? Y parece ser que era samaritano, y se devolvió a darle gracias, y dice: ¿y dónde están los otros 9? Entonces el Señor siempre los llevaba a que fueran al sacerdote y se presentaran, y aún presentaran la ofrenda por la limpieza, ¿sí? Porque aparte de que el sacerdote dijera: está limpio, tenía que ser purificado con el agua y las cenizas del altar de los sacrificios. Entonces, ¿cuál era el diezmo? ¿Cuál era la manutención para los levitas, para los sacerdotes? Entonces podemos ver en Levíticos 27, del 30 en adelante, nos dice: Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada a Yahvé. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza, será cosa consagrada al Señor. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que era semillas, ¿sí? Eran frutos, era ganado, y era de los rebaños también. Entonces podemos ver que era esto lo que se ofrendaba, lo que se daba como diezmo. En Deuteronomio 14, 22 nos dice:
Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de su grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Entonces aquí nos reitera, hermanos, lo que era el producto de la sementera, de los campos, ¿sí? De cada año, porque era lo que la tierra producía, por ejemplo, el trigo, la cebada, que eran cultivos de cada año. También nos dice la palabra de Dios del grano, del mosto, o sea, lo que es las uvas, el vino, del aceite, ¿sí? De los primogénitos de las vacas y de las ovejas. También nos dice en 2 de Crónicas 31, versículo 4, nos dice: También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley de Yahvé. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias del grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Mire tan importante, hermano, que lo que dice aquí, que para que los levitas, para que los sacerdotes se dedicaran, ¿sí?, a la palabra, ¿sí? Allí es importante, ¿no? Sí, pastor, ese pedazo de la palabra se parece cuando los Pedro apóstoles, y los discípulos, sí, que estaban allí entonces para repartir las mesas mientras ellos se dedicaban a la palabra. En Hechos 6, que levantaron unos diáconos, 7 diáconos, para que sirvieran a las mesas mientras ellos se dedicaban a la palabra y a la oración. Entonces aquí también está diciendo el rey, o sea, ellos acababan de salir de la deportación de Babilonia, hermanos, y entonces aquí, entonces dice, es necesario que se le dé la porción a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que puedan dedicarse a la ley, o sea, estudiarla y enseñarla. Entonces, vemos, hermanos, que es importante que nosotros vayamos entendiendo sobre lo que era el diezmo para la nación de Israel. Y nosotros podemos mirar también en Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7, nos habla, ¿sí?, de que el diezmo eran alimentos, hermanos. Y si en algún momento este es el diezmo que se iba a llevar al templo o asilo y era muy lejos, entonces se tenía que vender y después allá volver a comprar lo que se iba a dar. Miremos Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 12, 6. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Yahvé vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en la cual Yahvé vuestro Dios os ha bendecido. Mira, hermanos, que entonces aquí nos está diciendo sobre los holocaustos, los sacrificios, ¿sí?, los diezmos, ¿sí? Esto era un servicio de los sacerdotes y era necesario, pues, los animales de las vacadas, ¿sí?, como nos mostraba que era de las vacas y de las ovejas, para hacer los holocaustos y sacrificios. Y vuestros diezmos, ¿sí?, dice, aún las ofrendas votivas y las ofrendas voluntarias. Entonces nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios que esto era importante para ellos, hermanos, de que caminaran en pos de lo que el Señor les había hablado. Y en el versículo 17 y 18 nos dice: No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite,
ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia de Yahvé, tu Dios, en el lugar que Yahvé tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Sí, hermano, entonces miramos que habían ofrendas también voluntarias y ofrendas alzadas. Pero lo importante también que nos muestra aquí es de que lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios. O sea, que había un diezmo que se llevaba a lo que era el templo donde estaban los sacerdotes sirviendo, y dice que y lo comerás también, dice aquí, en presencia de Yahvé tu Dios. Entonces vemos que son diferentes tipos de diezmo que el Señor muestra aquí. En lo que hemos leído hay diferentes tipos de diezmo, ¿sí? Y podríamos ver el primer diezmo, entonces es el diezmo para los levitas, que lo estábamos hablando ahora, y lo podemos ver en Josué capítulo 21, versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces aquí vemos, hermanos, el primer tipo de diezmo. En hebreo se llama Maaser Rishon, ¿sí? Que es el diezmo que era para los levitas, y habían determinado 48 ciudades donde estarían los levitas, y la nación de Israel les daría los diezmos ¿de qué? De los cultivos, ¿sí? De todo lo que del todo el producto de la tierra y del producto de los ganados. O sea, la gente que no tenía, ¿sí? Digámosle, parcelas donde sembraban y todo ello, ellos no podían sembrar. O la gente que no tenía ganado no podía diezmar. ¿Por qué? Porque se iba a diezmar era el producto de la tierra y el producto de los ganados, ¿sí? Y de las ovejas. Eso era lo que se contribuía, esto era lo que trabajaba, ¿sí? Y se ofrendaba a los levitas en las 48 ciudades. Entonces, miremos Números 18:24. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda a Yahvé, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces, hermanos, este diezmo de los levitas, entonces se sacaba el diezmo de diezmo para el sacerdocio. El segundo tipo de diezmo es el que iba a diezmar, ¿sí? Iba a poder también disfrutar de ese diezmo y comer, pero era en un lugar donde el Señor colocaba el lugar de decirlo, o sea, fuera en Silo o posteriormente en el templo de Jerusalén. Este diezmo es diferente al primer diezmo. ¿Por qué? Porque se podía comer, ¿sí? De ese diezmo las familias y también los levitas. Entonces miremos Deuteronomio 12 del 5 en adelante. Buscaréis a Yahvé en el lugar en que Yahvé vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada. Y allí vendréis, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias
comeréis en presencia de Yahvé vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Yahvé vuestro Dios os ha bendecido. Entonces sucederá que al lugar que Yahvé vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido a Yahvé, y os alegraréis en presencia de Yahvé vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que Yahvé escoja en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas sus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que Yahvé tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia de Yahvé, tu Dios, en el lugar que Yahvé, tu Dios, escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia de Yahvé, tu Dios, de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en la tierra. Bueno, mis hermanos, entonces este es un diezmo totalmente diferente, donde el que diezma y su familia y los levitas son bendecidos y pueden comer de ese diezmo que se da. Y si el lugar que fuere, el camino fuere muy largo, entonces lo venderás y traerás en tu mano ese dinero, y cuando llegues al lugar que Yahvé tu Dios te ha dado donde diezmar, allí comprarás, ¿sí?, de lo que desea tu alma, dice la palabra, y comerás con el levita y comerás con tu familia. Y hermanos, esto entonces nosotros podemos entender que cuando el Señor Jesús purifica el templo, ¿qué es lo que está haciendo? Dice aquí en Juan capítulo 2 versículo 13 en adelante, nos dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Entonces ahí podemos ver que en el mismo templo se había vuelto un comercio para aquellos que venían de lejos con el dinero para comprar de ese diezmo. Entonces hicieran eso. Tremendo. Ahora uno entiende por qué el templo se había vuelto una galería, por decirlo así, o una plaza de mercado. Entonces dice el Señor: Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Podemos ver, mis hermanos, entonces que el templo lo estaban haciendo una plaza de mercado, y con mayores veras podemos ver lo que estaba sucediendo entonces en el templo. No sacaron ese mercado, lo hubieran podido colocar en otro lugar y el templo respetarlo. Por eso es que el Señor hace esto.
Y podemos ver, hermanos, entonces en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante, nos dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde Yahvé tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que Yahvé tu Dios escoja, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Yahvé tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, mis hermanos, es bien importante que nosotros entendamos, hermano, esa bendición que el pueblo de Israel recibía, ¿sí? Porque estaban dando el diezmo, ¿sí?, a los levitas. Los levitas, ese es el primer diezmo, lo daban a los levitas, y los levitas diezmaban el diezmo del diezmo al sacerdote Aarón. Este diezmo era para que aún también el levita comiera, su familia también comiera, y había bendición en ese lugar por ese tipo de diezmo que el Señor daba. Entonces, el tercer tipo de diezmo, este diezmo, el segundo diezmo se llama Masher Sheni, y el tercer tipo de diezmo se llama Masher Ani. Es el diezmo para todos los necesitados. Y este diezmo, pues la palabra de Dios nos lo dice, por ejemplo, en Deuteronomio 14, 28 en adelante, nos dice que este diezmo era para los extranjeros, para los huérfanos, para la viuda y para los que residían en las ciudades. Entonces es bien interesante, hermanos, que al necesitado se daba, hermanos, ese diezmo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en las ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Entonces, mis hermanos, importante que nosotros podamos entender que había este tercer diezmo y era para los necesitados. Y dice aquí en Deuteronomio 26:12 nos dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Mira, hermanos, la palabra de Dios, de los necesitados, de claro, los pobres, que por ¿no? supuesto que por eso sí. Él decía que no quitaba a los pobres. Y mira, hermana, que la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de gravar a las viudas, o sea, gravar a las viudas, aquellas viudas de 60 años y que no tenían esposo ni hijos, que las grabaran y que las sostuvieran, ¿sí? Entonces es como algo parecido que el apóstol Pablo rescatara de esa labor que se hacía, y de que la iglesia iba a recibir el dinero, ¿sí?, las ofrendas y todo ello, y que colocara a las viudas. Entonces ahora lo miramos más adelante. Entonces debemos entender que aún el Señor Jesús, cuando estos diezmos eran, o sea, la necesidad del pobre era suplida allí. La palabra de Dios nos lo está mostrando, ¿sí? A lo extranjero,
a los huérfanos, a las viudas, ¿sí? A los levitas, a todos los necesitados, les daban su parte, ¿sí? De ese diezmo, ese diezmo que es a los necesitados, Masher Ani. Y podemos ver que el Señor Jesús era una persona que aún Él hace entender y nos muestra, por ejemplo, en Mateo 23, 14 nos dice la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, en lugar de estar dándoles a las viudas, ayudándoles con este diezmo, ¿sí? Aún dice que devoraba las casas de las viudas. Es importante lo que el Señor está diciéndoles a los fariseos, de que no estaban cumpliendo el mandato del Señor. Y en Marcos capítulo 12, versículo 41 en adelante nos dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ahí está. Imagínense, por ejemplo, aquí se estaba hablando de una ofrenda, ¿sí? Y decía que muchos ricos echaban, pero de lo que les sobraba, ¿sí? Entonces es importante de que nosotros demos, hermanos, no de lo que nos sobra, sino de nuestro corazón. O sea, hacemos planes de todo y bueno, lo que nos sobró, démoslo, ¿sí? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, ¿sí? Todo su sustento. O sea que, ¿quién era el que le iba a sostener? Dios. El Señor mismo la iba a sostener. Y el Señor ve el corazón, hermano, de la forma con que usted da, ¿sí? No por una imposición, ¿sí? No porque lo obligan, porque entonces cuando a usted lo obligan a dar, entonces su corazón no va a estar alegre, su corazón no va a estar en esa disposición para que el Señor lo mire, y así como vio a la viuda, dice: pero esta de su pobreza echó lo que tenía y todo su sustento. Mira, hermano, que aquí no está diciendo que entonces el Señor bendijo a la viuda y le dio más cantidad de dinero. No, aquí la palabra termina diciendo que ella dio de todo su sustento. ¿Por qué? Porque el sustento nuestro debe de ser el Señor. Así es. Esto lo debemos de tener en cuenta. ¿Quién es tu sustento? Por ejemplo, a la mujer, ¿tu marido? ¿Quién es tu sustento? ¿Sí? El almacén donde trabajas, en el lugar de tu trabajo, la empresa donde trabajas, o el lugar de tu espacio, de tu empresa. ¿Ese es tu sustento? ¿Pones los ojos en ese sustento o pones los ojos en el Señor Jesús, que es tu sustento? Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús, Él no diezmaba. ¿Por qué? Porque Él no era agricultor ni Él era ganadero. Y el Señor era de las familias de los pobres. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor era pobre, aunque Él era rico, ¿sí? Él era Dios mismo, pero Él era pobre, ¿sí? Ahí se hizo pobre. Entonces debemos de entender, hermano, que el Señor Jesús no diezmaba. La familia del Señor Jesús no diezmaba. En Levíticos capítulo
12, versículo 6 en adelante, nos dice, hay una ley acerca de las mujeres cuando están en embarazo y tienen que ser limpiadas. Ellas tienen que presentar una ofrenda, ¿sí?, por la limpieza de sus sangres. Y dice en el versículo 6: Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahvé y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, miremos, esta es la ley de Moisés con respecto a las personas pobres, ¿cierto?, que no tenían para un cordero. Y en Lucas capítulo 2, versículo 22 nos muestra que el Señor Jesús ya había sido circuncidado al 8º día, y dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, de María, en el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces podemos ver que la familia del Señor Jesús era una familia pobre, no era una familia agricultora ni ganadera. Entonces ya sabemos, ya entendemos que los que diezmaban eran los agricultores y los ganaderos, ¿sí? También hay algo bien importante que entonces podemos observar, y es que en el año de reposo, ¿sí?, cuando es el año sabático, pues 6 años, en el 7º descansará la tierra, ¿sí?, y 7 por 7, 49, en el año 50, jubileo. Entonces vemos que cada 7 años descansaba la tierra. Nos lo dice Éxodo 23:10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces aquí hay una ley del Señor donde no se cultiva en el año 7º, y es para que coma los pobres, para que aún los animales mismos, hermanos, y para que la tierra descanse. También en Levíticos 25, el versículo 3 en adelante nos dice: 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá 1 año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlas, para que habitéis seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el 7º año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas?
yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. O sea, Aleluya. pastor, que recogían, ¿no? Guardaban Sí, claro. para el año que iban a estar de descanso, todos sus criados, todo iba a estar, ellos también en descanso, su familia, todos, y podrían Y lo más comer. tremendo es que dice que les servirá para 3 años, 3 pero años. como es un año nomás que estarían reposando, entonces podemos mirar, hermanos, que en el primer tipo de diezmo, entonces se diezmaba en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y así. Y en el 7º año no diezmaban. ¿Por qué? Porque no se cultivaba, no se recogía, ¿sí? El diezmo, en el segundo tipo de diezmo, ¿sí? Que era cada tres años, ¿sí? Al tercer año dice que sería una fiesta y que lo comerían. Entonces en el primer año lo llevan, el diezmo, el segundo año lo llevan, el tercer año no lo llevan porque ellos mismos van a comer de ese tipo de diezmo. Entonces en el cuarto lo llevan el diezmo, en el 5º año lo llevan, en el 6º año no lo llevan. ¿Por qué? Porque lo van a disfrutar también igualmente. En el 7º año no se diezma porque es reposo de la tierra. Y el tercer tipo de diezmo, que era para los pobres, entonces estos no lo hacían, ¿sí? Todo ello lo daban para los pobres, se hacía ese diezmo, era para los pobres y para todos los necesitados. Entonces, este diezmo se entregaba a esas personas. Entonces podemos ver 3 tipos de diezmos, mis hermanos. Y entonces, ¿qué tipo de diezmo tú diezmas? ¿Sí? Si estás diezmando, ¿qué tipo de diezmo haces? ¿Sí? 6 años y reposas en el 7º año, o 2 años, en el tercer año comes, ¿sí? De ese diezmo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, hermanos, que eran cultivos, ¿sí? Que eran de las personas que tenían el dinero, que cultivaban la tierra y tenían sus haciendas y todo ello, y también los ganaderos. El pobre era el que recibía la bendición de los otros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y que la sigamos, Señor, compartiendo, Rey Santo, Señor, lo que tú, Señor, nos muestras en tu palabra, Rey Santo, Señor, acerca del diezmo, los 3 tipos de diezmo, Señor, y entonces, Señor, ayuda a entender, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Rey Santo, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, que el ministerio, Señor, bendito Rey, Señor, de Moisés, Señor, se llamaba el ministerio de la condenación, Señor, el ministerio de muerte, Padre Santo, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Rey Santo, Señor, entendiendo que no somos, Señor, bendito Dios, de las tribus de Leví, Señor, para recibir diezmos, Señor, ni somos del sacerdocio arónico, Señor, bendito Dios, sino que somos del orden de Melquisedec, Señor, bendito Rey, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, bendito Rey, que cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, Señor. Gracias, Rey Santo, porque no somos, Señor, la nación de Israel, Señor, bendito Rey, Señor, sino que somos, Señor, la iglesia de Cristo que fue comprada con precio de sangre, el Israel espiritual, Señor, bendito Rey. No somos, Señor, bendito Rey, Señor, de allá de la nación de Israel, Señor, que da hijos de esclavitud, Señor, como tú lo muestras, Señor, de Sara y Agar, Señor. Somos, Señor, bendito Rey, Señor, de la Jerusalén celestial, Rey Santo, Señor, que da hijos de libertad, Señor, bendito Dios, hijos espirituales, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, haznos entendidos, Rey Santo, Señor, de toda esta palabra, Señor, de todo lo que, Señor, nos estarás dando, Señor, para seguir compartiendo, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.